Buenos días, iglesia. ¿Cómo está? ¿Bien? Ay, qué gusto me da oírles. Qué nervio, qué emoción y qué padre visitarlos el día de hoy. No sé si ubique a todos, pero más o menos a la mayoría. Pero bueno, pues mi nombre es Joel Reynoso, me congrego en una iglesia de aquí de Cortázar, Casa de Paz. Reciban un saludo de mis pastores. Mi esposa que está aquí, ay, qué chistoso soy decir eso, mi esposa que está aquí sentada. Se llama Elizabeth Martínez, me la robé de otra iglesia. ¿Me puedes ayudar a abrirla? Está bien. Gracias. ¿Sí es para mí o...? Sí. No. Denme un segundito, voy a poner nada más un reloj. Gracias. Y bueno, estaba en esta semana... No, esta semana, la pasada, pensando qué puedo compartir en el Shaddai ahora que me invitaron, porque es bien padre que te inviten a otro lugar, creo, pero como no es tu casa, dices, pues yo llego así como un extraño, desconocido, los conozco, algunos de aquí son muy buenos amigos míos, pero aún así no es el lugar donde me congrego habitualmente. Y me dieron un tema más o menos que están manejando en este año. Me dijeron que el año pasado estaban hablando del Génesis de la iglesia y que en este año estaban hablando de... ¿Viene ahí? Pero más fácil. Manteniéndonos firmes hasta el fin. Y estaba todavía hoy en la madrugada, eso de las 5 o 6, concluyendo de hacer el mensaje. Y decía, Señor, ayúdame que lo que pueda explicar el día de hoy pueda funcionar para que alguien sea edificado en esta casa. Así que vamos a orar bien rápido. Yo sé que usted ya oró, yo sé que ya estuvo en la alabanza, pero acompáñame nada más. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este día. Espíritu Santo, tú tienes el control de todas las cosas, Señor. No hay una sola cosa que suceda por casualidad en el universo. Nada sucede por casualidad. Te pedimos que tu palabra el día de hoy tampoco sea una casualidad, porque no es así, Señor. Que pueda caer en tierra que dé fruto a su tiempo, Señor. En tierra que es fértil, Padre. Que cada corazón que está aquí sentado pueda dar el fruto necesario a su tiempo. Señor, dame las palabras correctas, dame la sabiduría para poder exponer tu palabra el día de hoy, el de nuevo para poder hablar de la forma correcta, Señor. Espíritu Santo, lo que tú tengas que hacer el día de hoy, nosotros no somos más que vasijas en este lugar. Tú eres el autor y el dueño de toda la obra. En el nombre de Jesús, amén, amén. Bueno, y he decidido titular esta predicación. Es una predicación que alguna vez me ha tocado dar. No soy muy bueno para poner títulos, pero le llamaba Las marcas de su amor. Si ustedes que anota o lo dejan ahí en YouTube. He decidido titular esta predicación Las marcas de su amor. Y me hay algo que a mí me gusta mucho hacer, pero muchísimo, es leer datos curiosos en mis tiempos libres, a veces hasta en mis tiempos no tan libres. Y me gusta un montón cuando leo datos curiosos o esos que son así de sorprendentes acerca de la creación misma. A cada rato estoy leyendo, mira que el animal, no sé qué, bla, bla. Y le quiero comentar unas cosas que a mí me vuelan la cabeza de cómo funciona nuestro universo. Un día estaba hace unos meses leyendo, me ponía a pensar, ¿cuánto mide la Tierra? ¿Cuánto mide el universo? ¿Hasta dónde alcanzamos a ver? Y fíjense, los científicos datan que han podido, por distintas formas y distintas maneras, alcanzar a observar hasta una distancia considerable del universo. Le llaman a esto el universo observable. Y eso significa hasta dónde desde el planeta Tierra alcanzamos a ver del universo. No es el final, pero es hasta dónde nuestros ojos nos permiten llegar a ver. Ni siquiera nuestros ojos, la ciencia misma, ¿no? Y dice que han llegado a ver hasta 93,000 millones de años luz de distancia. Ahora, cuando yo pienso en eso, pues no me sorprende, porque no sé ni cuánto es en realidad un año luz. Sé que 1,000,000 es mucho, pero en mi cabeza no lo dimensiono. Pero para que se dé una idea, el planeta Tierra donde usted vive mide aproximadamente unos 40,000, 41,000 kilómetros de circunferencia. Y si nosotros tomáramos este planeta Tierra y lo apretáramos hasta que midiera el tamaño de una molécula de azúcar, que es una cosita, es la parte más pequeña en la que se puede descomponer el azúcar, el universo que alcanzamos a ver abarcaría la cantidad de 92 millones de kilómetros. O sea que en esos 92 millones de kilómetros, que tampoco mi cabeza me presta para tanto, porque
Pues no, nosotros seríamos un pequeño pedacito de molécula de azúcar ahí, el planeta entero. Por eso se dice que a lo mejor usted alguna vez se ha googleado en Wikipedia o en Facebook o lo que sea, ha visto un dato curioso y le da like. Se dice que incluso si se apagara el sol, en este momento, si hubiera apagado, nos tomaría 8 minutos, un poquito más, que alcanzáramos a notar que se extinguió el sol. Porque la distancia es tan lejana que aunque la luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo, más o menos, está a 149,600,000 kilómetros de distancia del Sol del planeta Tierra. Y le digo todo esto no para que usted diga, pues qué interesante que Joel sabe eso. Le digo todo esto porque a mí me sorprende. Acompáñenme con su Biblia a primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 27. Dígame, ¿ya llegué? ¿Amén? ¿O ya lo tengo? 8:27. ¿Amén? Qué padre, aquí lo tienen. Bueno, dice en la versión Reina Valera. Pero está hablando Salomón una vez que está hablando del templo y hace esta pregunta que a mí me gusta, que dice, pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuánto menos esta casa que yo he edificado. Y en este versículo anterior a mí me gusta porque Salomón acaba de hacer una de las creaciones en el planeta Tierra más hermosas arquitectónicamente hablando en su tiempo. Perfecta en todo sentido. Llena de riquezas, llena de lujos, llena de precisión. Y Salomón, una vez que construye la casa que ha de ser llamada la casa de Dios, como que voltea y dice, ¿de verdad Dios va a habitar en este lugar? Ahora, Salomón no era una persona cualquiera. No solamente era el rey de Israel, era el hombre más sabio que había existido, ¿verdad? Entonces, cuando él se hace esta pregunta, yo me imagino a Salomón dimensionando y diciendo, todo lo que conocemos, todo lo que no conocemos es obra de las manos del Señor. ¿De verdad existe la posibilidad de creer que Dios puede habitar en un lugar cuando los cielos mismos, aquello que ni siquiera yo alcanzo a vislumbrar o a comprender, son incapaces de contener a Dios? La palabra dice en otras porciones, las estrellas, el ejército de los cielos, son obra de la boca del Señor. O sea, él hablaba y las cosas se iban formando. Y Salomón hace esta pregunta, yo no sé si así como ¿de verdad será capaz que la presencia de Dios llegue a este lugar y pueda ser contenida en este espacio? Y algo que a mí me gusta mucho es cuando veo este tipo de situaciones que pasan en el Antiguo Testamento y Dios es buenísimo para contestarlas en el Nuevo Testamento, no con palabras, sino con hechos. Porque si usted vamos al Evangelio de Juan capítulo 1. Aquí está. Voy a usar mi celular mejor. ¿Ya llegó? Juan capítulo 1, versículo 1, está diciendo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús, ¿verdad? Y el verbo era con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas, cada cosa que existe, que conocemos y desconocemos, por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y si usted se va al versículo 14, dice, y aquel verbo que está hablando de Jesús fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y le decía que me gustaba porque cientos de años antes Salomón hace esta pregunta diciendo, ya edificamos la casa de Dios, ya hicimos el modelo, ¿de verdad será capaz, será posible que algo pudiera contener la presencia del Señor? Y muchos años después Juan lo escribe en esta parte diciendo, hablando de Jesús cuando viene a la tierra, dice, y lo vimos y habitó entre nosotros, aquel que era antes de la fundación del mundo,
aquel por el cual fueron hechas todas las cosas, aquel que no fue creado, sino que permitió que todo fuese creado. Estuvo entre nosotros, lo conocimos, pudimos caminar con Él durante estos años, durante los 3 años del ministerio de Jesús, lo vimos cara a cara y supimos que era el Hijo de Dios. Y me encanta esa frase que dice, y habitó entre nosotros. Por eso me gusta cómo dice C.S. Lewis en uno de los libros de las Crónicas de Narnia, diciendo, hubo alguna vez en esta tierra un pesebre que contenía algo más valioso que todo el mundo. Está hablando de Jesús, obviamente. Déjame decirte esto, tú y yo somos salvos, no porque somos hechos imagen y semejanza a Dios. Ahora, Génesis nos dice que cuando Dios crea al hombre, lo hace a su imagen y semejanza, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero tú y yo no somos salvos porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Fuimos salvos porque Jesús se hizo como nosotros y habitó entre nosotros. Eso es buena noticia, porque que tú estés aquí depende de que Dios te amó. Y no importa dónde te encuentres, en qué situación te encuentres, qué tan lejos, qué tan cerca te puedas encontrar. Se me complica cuando trato de hablar del amor de Dios, porque no importa qué palabras llegue a utilizar, creo que siempre son insuficientes. Y es hasta reta la lógica del ser humano, porque tú puedes ser el pecador más grande sobre la faz de la tierra y al mismo tiempo el más evangelizado sobre la faz de la tierra. Y Dios aún así te va a seguir amando. Una vez me compartían algo que me decían, bueno, ni siquiera me lo compartieron a mí, lo escuché en una predicación. No es que Dios esté interesado en castigar al ser humano y mandarlo al infierno cuando se presenta delante de Él sin justificar sus pecados delante de Él, sino que son nuestras propias acciones las que nos dirigen a un destino sin Él. O sea, yo no creo que cuando el Señor, tú y yo lleguemos delante de su presencia y haya alguien que no puede entrar al cielo y diga, qué bueno que este no pudo entrar al cielo. Al contrario, Él ha dispuesto todo para que tú y yo podamos llegar a la eternidad un día. ¿Amén? Ahora, de crear todo este panorama de cómo es la grandeza del Señor, porque si usted se pone a leer ahí, pues a lo mejor aquí hay expertos en distintas materias, espero que así sea, se puede dar cuenta que la obra del Señor es tan inmensa y a la vez en lo pequeño es tan perfecta que reta la lógica del ser humano. Pero vamos a entrar en materia. Acompáñame a Isaías capítulo 49, versículo 15 al 16. Isaías 49, 15. ¿Amén? Vamos a leerlo juntos. Dice, está hablando el Señor y dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Ahora, esta palabra la está dando Dios a través de su profeta a su pueblo. Y hace esta pregunta diciendo, ¿crees que existe la... Miren, mi esposo y yo vamos a ser papás en unos meses. Y cuando yo veo este versículo y lo noto en ella más que incluso en mí, no porque yo no sea cariñoso, pero al final de cuentas yo no traigo un bebé en mi vientre. Pero yo veo en ella la calidez con que, hola bebé, no sé qué. Y hace esta pregunta el Señor que me hace esta analogía diciendo, ¿será capaz que una mamá, cuando da luz a su hijo, ¿quién de aquí es mamá? Levánteme su mano. Yo no. Y dice, ¿quién sería capaz de olvidarse de su hijo una vez que ha nacido? Aunque sea el hijo más tremendo sobre la faz de la tierra. Y yo lo sé porque yo conozco mamás que sus hijos, híjole, ni digan que es su hijo. No, pero las mamás son así de, no, y mi hijo, él fue a la escuela y sacó 10 en educación física. O sea, son defensoras a espada de sus hijos. Y el Señor conoce esta analogía y dice,
Bueno, pues aunque una mamá sea capaz de olvidarse de su hijo, yo te digo a ti, pueblo mío, yo no me voy a olvidar de ti. Y versículo 16, me gusta que dice, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Ahora, esto está bien interesante, présteme su atención. En el tiempo antiguo era común la esclavitud, bueno, todavía sucede, pero era común que cuando un esclavo tenía un amo, yo pudiera marcar a ese esclavo como si fuera mi propiedad. Le podía poner mi nombre, le podía poner mi apellido, dependiendo la cultura y el tiempo y las formas, pero era común que si yo tenía un esclavo, no sé, le pusiera algún tipo de tatuaje, alguna marca que quedara en el esclavo que me pertenecía. Lo que no era común, porque no sucedía, es que el dueño se marcara para decir quién le pertenecía. Y este versículo está diciendo el Señor a su pueblo. Escúchame, Israel, tú me perteneces. Y como marca de que tú me perteneces, me he grabado en mis manos tu nombre. Pero en el versículo original de esta porción, la acción que describe como esculpida en las manos de el Señor, no es nada más un tatuaje, no es una marca mal hecha. Solo es una acción que en el original se podría traducir como cincelar con martillo. Y me gusta porque está hablando de Jesús. Dios le está diciendo a Israel, Israel, aunque me has sido infiel tantas veces, yo te amo, pero te amo tanto que he permitido llevar marcas en mis manos que denotan que tú me perteneces. Así que puedes venir a la iglesia o no venir a la iglesia, reconocer al Señor o no reconocer al Señor. Pero te voy a decir una verdad. Hasta el que no lo reconoce le pertenece a Dios. Hasta el rebelde más rebelde. Y Dios dice aquí, yo me grabé en mis manos tu nombre, Israel. Yo le dije al principio que a mí me gusta cuando veo en el Antiguo Testamento una cuestión y luego en el Nuevo Testamento veo como una respuesta. ¿Hay alguien que me pueda ayudar aquí atrásito? En el piano o la guitarra, con que no sea la batería. Porque esto es escrito miles de años antes en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Está en Isaías capítulo 49, versículo 15 al 16. Pero si usted va a Juan 20, de hecho vaya ahí el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo 24. Y dígame amén cuando ya llegó. ¿No? Amén. Muchas gracias. Aquí está hablando Jesús y dice, más bien está hablando de Jesús con sus discípulos y dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Esto sucede después de que Jesús ya fue crucificado y resucitó al tercer día. Y dice, versículo 25, le dijeron pues los otros discípulos a este Tomás, al Señor hemos visto. Él les dijo, si yo no viere sus manos, la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, yo no creeré. Versículo 26, 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, pase a vosotros. Versículo 27, luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Y le dije que me encanta cuando sucede en el Antiguo Testamento y cuando en el Nuevo Testamento Jesús se hace manifiesto de todas las profecías que un día iban a suceder. Porque en el Antiguo Testamento Dios le está diciendo a Israel, yo me voy a marcar las manos como señal de que te he amado y que tú me perteneces, aunque no es la costumbre. Y miles de años llega uno de los discípulos de Jesús, que por cierto, déjame decirte esto,
Los discípulos de Jesús no tenían mucha excusa para no creer que Jesús iba a resucitar, porque en todo su ministerio Jesús habla con parábolas, con misterios, así como que la gente no lo entiende, y lo hace adrede. Pero en la última cena que tiene con sus discípulos, hay un momento bien íntimo donde les dice: ya no les voy a hablar con parábolas, ya no les voy a hablar con misterios, les voy a hablar claramente, voy a morir y voy a resucitar al tercer día. O sea, si alguien tenía las pistas para saber que Jesús iba a ser el que iba a resucitar, eran ellos. Pero aún así hay un Tomás que, como muchas veces puede sucedernos a nosotros, le costó creer las palabras de Jesús. Y dijo: no, hasta que yo no vea, yo no voy a creer. Y Jesús se toma este tiempo de decir: yo te dije que me iba a marcar las manos por amor a ti. Y a mí me encanta ese escenario, porque tuvo que llegar con Tomás y decirle: mete la mano, pruébalo tú mismo. Y aunque parece que le regaña porque le dice: ¿para qué no seas un incrédulo?, en realidad Jesús conocía las deficiencias de Tomás. Y Jesús no estaba interesado en que creyeran que Él era capaz de hacer grandes milagros. Jesús tenía interés en que sus discípulos entendieran que por amor había hecho lo que había hecho. Tú no puedes permanecer firme hasta el final si no permites que Dios transforme primeramente todo lo que está en tu vida. Si no dejas que Él meta su mano en cada rincón y espacio de tu vida, aunque te va a doler más de lo que te imaginas, porque el Señor no tiene anhelo de causarnos daño, pero cuando Él transforma nuestra vida, muchas de las cosas que traemos se van a quedar atrás. ¿Me puedes ayudar con un ejemplo? Es un ejemplo feo, ¿eh? Sí. Te pido a ti porque eres mi amigo. Porque no está Javi. Es que necesito un pecador. De verdad. Déjeme explicarle algo que una vez entendí cuando estaba así bien chiquitín. Si Cain cometiera un pecado de mentir un día, una mentira piadosa, no sé, le dice a Jackie algo así como: ay, para que no se enoje, no, sí, yo ya lavé la ropa. Pero después se siente mal y va con el Señor y le pide perdón, porque al final de cuentas, mentira piadosa, buena, grande, pequeña, es mentira, ¿no? ¿Lo perdona Dios o no lo perdona? ¿Sí? Ok. Y bueno, ya Cain se va, limpia sus lágrimas después de sus 2 horas de arrepentimiento, pero luego Cain, es un ejemplo nada más, dice una mentira que ya no es tan piadosa, ya es un poquito más fuerte. Porque a lo mejor se enfrentaba a un problema o algo, y esta vez tiene que mentir con la intención de zafarse de que lo despidan. Pero aún así está mal, ¿no? Ok, pero eventualmente Cain se siente mal con eso y dice: ¿sabes qué? Estoy en la alabanza, no inventes, predico ahí al frente. Y luego va y pide perdón con el Señor. ¿Lo perdona Dios o no lo perdona? Bueno, pero luego Cain vuelve a cometer otro pecado, que esta vez ya la mentira le cuesta la vida a una persona. O sea, algo que no es fácil. Que a consecuencia de sus actos alguien pierde la vida. Es un ejemplo. Pero se siente mal otra vez. Y va y pide perdón al Señor. ¿Lo perdona Dios o no lo perdona? Y si cada vez él va aumentando la dificultad, pasa 1 año, pasan 3 años, al punto que todos en la iglesia, todos en la calle, ya cuando ven a Cain, viene Cain el mentiroso. Y él sigue pidiendo perdón al Señor de vez en vez en vez. ¿Lo perdona Dios o no lo perdona? ¿Sí, seguro? ¿Sí se arrepintió o no se arrepintió? Pero lo perdonó Dios, ¿no? Y Dios nos perdona cuando nos arrepentimos. Entonces, ¿se arrepintió o no? Vete a sentar. Gracias.
¿Se fija cómo cuando le ponemos así ciertos matices ya empieza el, pues depende? Depende, ¿qué dijo? ¿Qué oró? ¿Qué no oró? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está leyendo? ¿No está leyendo? ¿Se está congregando? ¿Viene? No sé, ya depende en qué condición esté su corazón. Se lo voy a poner con este ejemplo que un día me sirvió a mí. Si yo tomo un lobo y lo pongo en medio de un corral de ovejas y lo dejo ahí suelto, ¿qué va a pasar? Se las va a echar a todas, ¿no? Las va a matar, bueno, no sé si al mismo tiempo, pero eventualmente las va a matar y las va a destazar y se las va a comer. Porque está en su naturaleza, él es un lobo, es un depredador y las ovejas no tienen medio de defensa, son víctimas. Pero si yo tomo a este lobo y lo pongo en medio del mismo corral y le pongo una jaula que lo limite y lo encadeno, ¿va a poder hacer lo mismo? Pero su naturaleza es la misma. Él no ha sido transformado, no ha sido cambiado. En el fondo sigue siendo el mismo lobo, solo tiene limitantes. Y cuando tú y yo tomamos la Escritura como meramente principios, que sí son, como meramente un manual de vida, que sí es también, y no permitimos que Jesús grabe en nosotros marcas que nos transformen, nuestra naturaleza va a seguir siendo la misma. Se lo voy a poner de esta forma. Es como si Cain pidiera perdón y perdón y perdón y perdón. Y el Señor siempre va a estar dispuesto a perdonarlo porque también es su naturaleza perdonarnos y amarnos. El problema no es Dios será capaz o no de perdonar mis faltas. El problema es ¿seré yo o no capaz de permitir que aunque me perdone Dios, también me transforme en el proceso? ¿O voy a abusar de este círculo vicioso? Y ¿sabes qué es lo más gacho? Que cuando tú y yo tenemos un pecado el cual se aferra a nuestra vida, entramos en este círculo tan triste y tan deprimente, y te lo digo porque yo me he encontrado algunas veces en eso. Que llegamos con el Señor, la primera vez que cometemos un pecado nos sentimos terribles y pedimos perdón y pones una alabanza y lo haces en la intimidad de tu casa y te arrepientes y lloras y te desvives en la oración, pero la siguiente vez vuelves a cometer el pecado y dices, ahora ¿cómo le hago? Ya dije la oración que tenía para ese perdón, ahora ¿qué voy a decir? Y dices, otra vez una oración, ahora en vez de durar 1 hora vas a durar 2 horas, ahora en vez de pasar 1 semana pidiendo perdón, vas a pasar 2 semanas, o cuando alguien te predique específicamente el tema, lo vas a utilizar, y la tercera vez, y la cuarta vez, y cada vez vamos haciendo un ritual más fuerte, y más fuerte, y más fuerte, esperando que de cierta forma con mi sacrificio sea capaz de hacer, de convencer al Señor de que me pueda perdonar, porque mira Señor, ya me rasgué las vestiduras. Cuando Dios nunca esperó de nosotros un sacrificio, sino obediencia y una transformación de tu corazón. Y eso, ¿sabes cómo se llama? Se llama pelear en tus fuerzas. Y no hay nada más feo que un creyente esté en una iglesia practicando la justicia que en realidad aborrece y extrañando el pecado que sí ama. No hay nada más duro que un creyente esté aquí es que me dijeron que no mienta, no roba, no engañe a mi esposa, no diga mentiras, no haga nada malo, me dijeron esto, y la Biblia sí lo dice, ya me lo enseñaron, es correcto, y tal vez lo puedes saber, pero déjame decirte algo, que tú y yo coincidamos en una verdad no tiene chiste, no es lo importante. Y agradezco mucho la invitación, pero no quisiera yo venir aquí para que tú me digas, amén. Porque estar de acuerdo en que el pecado es malo, todo el mundo allá afuera lo sabe. Todo el mundo. Todo el mundo. Créame que cuando cachan a una persona en pecado, o sea, cuando cachan un hombre en adulterio, ¿usted cree que ese hombre llega y dice, no sabía que esto era un pecado? ¿No sabía que esto estaba mal? Qué bueno que me predicaste, ya lo sé, gracias. No. Hay una conciencia en nuestra cabeza. Pero no se trata de que sepas lo que es pecado y lo que no es pecado. Se trata de que elijas lo que te da vida eterna. Por eso, para que tú y yo podamos permanecer firmes hasta el final, y permanecer firmes hasta el final significa un día llegar a la eternidad con Jesús y escuchar, bien hecho, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Tenemos que ser
transformados, no limitados por la palabra. Yo sé que es un manual lleno de tantos principios prácticos en nuestra vida, pero ¿tú crees que necesitas del Señor para tener un negocio exitoso? No. ¿No necesitas del Señor para terminar una carrera? No, no lo necesitas para eso. Hay gente que no cree en el Evangelio y tiene proyectos impresionantes. ¿Y sabes por qué tienen proyectos impresionantes? Porque aunque no lo reconozcan, aún así son imagen y semejanza de Dios. Y aunque tú no lo reconozcas, hay un potencial nato en ti porque Dios te hizo. El único problema es que sí lo necesitas para llegar a la eternidad. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Si quieren no vaya ahí, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y le robé esta frase, creo que no sé si la escuché en una prédica de Itiel o algo, pero todavía ayer la estaba leyendo y me hacía llorar. Decía: un Jesús que nunca ha llorado, nunca podría limpiar tus lágrimas. Este versículo es uno de los versículos que más me gusta leer cuando me encuentro sin sentido en la iglesia, sirviendo en mi vida misma. Porque Jesús lo dejó para ti y para mí diciendo: tú no tienes un sumo sacerdote que se ofreció en propiciación por todos tus pecados, que no entienda cómo te sientes. Tienes un sumo sacerdote que se ofreció por ti, que no pecó, fue tentado en todo lo que tú sientes de tentación, en todas las debilidades, en todo eso ese mismo pecado que llevas cometiendo desde que te empezaste a congregar, en todo eso Él fue tentado. Y no para decirnos: ¿ves cómo sí se puede? Sino para decirnos: yo te comprendo. Yo sí te entiendo. Yo sí sé cómo se siente. Y mira, yo no estoy en contra cuando alguien viene con su pastora o algún líder o se acerca con alguien de la iglesia a pedir consejo o puede orar por mí. Eso es bueno, de hecho es necesario porque todos necesitamos ayuda. Pero no puede tomar eso el lugar de Jesús en nuestra vida. Es necesario que tú y yo nos acerquemos con Jesús directamente y decirle: Señor, tengo esto en mi vida. Llevo 15 años congregándome, 15 años con el mismo pecado. Y hasta me daría pena decirlo. Y la buena noticia es que Jesús está diciendo: pero no te preocupes, yo no te voy a juzgar, yo te entiendo. Yo no pequé, pero sé cómo te sientes. Y si tienes una duda, mira las marcas de sus manos. ¿Has escuchado de Charles Haddon Spurgeon? Es el príncipe de los predicadores. Él escribió multitud de sermones, predicó a multitud de personas. Yo creo que nadie ha predicado a tantas personas como Charles Spurgeon. Murió a sus 56 años, lleno de un montón de enfermedades. Tenía gota y varios problemas renales, aparte que enfrentaba situaciones de depresión. Cuando no se la pasaba predicando, se la pasaba armando sermones. Y cuando no se la pasaba armando sermones o predicando, se la pasaba postrado en cama. Y en alguna ocasión le llegaron a preguntar en el final de sus días: ¿para qué? ¿Por qué si tú sirves tanto al Señor, te va tan mal? Y le voy a leer este párrafo que a mí me gusta mucho de él. Charles Spurgeon respondía diciendo esto: Jesús es el más magnánimo de todos los capitanes, es el más benevolente de todos. Nunca hubo otro como Él entre los mejores príncipes. A Él, a Jesús, siempre lo encuentro en la parte más dura de la batalla. Cuando el viento sopla frío, Él elige el lado más frío de la colina. El extremo más pesado de la cruz siempre ha recaído sobre sus hombros. Si Él nos ordena llevar una carga, Él también la lleva. Si hay algo de gracia, de generosidad, de bondad y de ternura, de amor abundante y sobreabundante, siempre se encuentra en Jesús. Y esta frase que ponen en medio de
el extremo más pesado de la cruz siempre ha recaído sobre sus hombros. Son las últimas palabras que él predica. Lo deja así como su testamento. Acompáñenme a 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. Ay, qué rápido. Le prometo no tomaría mucho tiempo. 2 Corintios capítulo 11, versículo 23. Amén. Ahora, aquí está hablando Pablo a la iglesia y le está diciendo, les está llamando la atención, porque había algunos creyentes que estaban un poquito alzados, estaban sacando sus mejores licencias y credenciales. No, pues es que yo soy predicador de no sé qué. Estaban un poquito alzados en ese aspecto. Y Pablo les llama la atención diciendo, ¿acaso son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Y empieza a sacar las credenciales de Pablo diciendo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Daban 40 azotes menos 1 porque 40 era el límite que pedía la ley para dar de azotes. Y para no equivocarse les daban 39 por si se les pasaba uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de muchas otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día, la preocupación de todas las iglesias. O sea, todavía dice, aparte de todas estas cosas, todo el tiempo estoy preocupado por ustedes, por casos como este. En trabajo, en fatiga, versículo 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario, versículo 30, gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. Y me gusta porque están estos creyentes en la iglesia empezando a pelear de yo soy mejor que tú porque yo predico mejor que tú. No, pues es que a mí me evangelizó tal persona. No, pues es que yo estudié con tal, es que hice tal. Y empiezan a sacar un montón de títulos. Y Pablo les dice, ¿de qué les sirve todas esas cosas? Y Pablo no era cualquier cosita. Era uno de los hombres más preparados, no de la iglesia, sino de su tiempo. Y en vez de decir, yo he sido un apóstol, porque no, dice, yo he padecido por Jesús. En esto, y me preocupa la iglesia. Y les dice así como, dejen de presumir tonterías que no tienen sentido. Si hay algo de lo cual pueden gloriarse de lo que Cristo hizo en ustedes. Dejen de perder el tiempo en las cosas que no son importantes, porque no hablan más que del ego del ser humano. Y empieza a sacar sus cicatrices diciendo, a mí me hicieron esto, a mí me hicieron aquello. Y a mí me gusta porque Pablo estaba orgulloso de haber padecido por causa del evangelio. Tú puedes hablar de lo que no conoces, pero no puedes hablar de aquello que no tienes. Tú puedes enseñar la escritura más hermoso de lo que yo lo estoy haciendo ahorita, pero no puedes dar un Jesús que no camina contigo. Voy a platicar un mini testimonio, voy a tratar de ser bien rápido. Hace muchos años, cuando yo estaba niño, tenía 4 años cuando pisé una iglesia cristiana por primera vez. Ni siquiera sabía que iba, odiaba ir a la iglesia. Es más, odiaba ir a la alabanza, era la cosa que más mal me caía. Y más mal me caía la alabanza porque me caían muy bien los de la alabanza. Era muy buena onda, pero, híjole, no me gustaba ir a la iglesia, era el domingo. Y mis papás me llevaban a fuerzas a la iglesia, hasta Querétaro. Y yo fingía que estaba enfermo y aún así me llevaban, y bueno. Me acuerdo que durante la reunión mi mamá me ponía unos tapones así hechos a mano para que no escuchara la alabanza porque me ponía a gritar y es una vergüenza cuando un niño es así de rebelde, ¿no? Y era todo un caso.
pero empecé a escuchar acerca del amor de Jesús. Y un día se me ocurrió la genial idea. En ese entonces vendía, bueno, no sé si todavía, vendían esos libritos de Chick Publications, ¿los ha visto? Yo tenía cientos de esos libros, pero montones. Mi pastor los vendía, entonces pues tenía un montón. Todos esos libritos que son unas 15 páginas, todas esas son como historias, parecen cómics, pero todos apuntan a una misma cosa. Al final hablan de salvación. Todos tienen el propósito de evangelismo. No hay uno solo que hable de otra cosa que no sea salvación. Entonces los compraba y pues me decían que teníamos que evangelizar a otros. Así que lo intenté hacer alguna vez en mi escuela. No convertí a nadie. Me castigaron, me regañaron, casi me expulsan, citaban a mis papás por esa y por muchas otras cosas. Pero esa era una de las más graves. Entonces, como me podían expulsar, lo que hacía es que ahora los compraba y los dejaba por ahí tirados o en una banca, por si acaso alguien los podía leer. Y ahora le voy a decir algo, yo era el niño más buleado de mi escuela. Y a lo mejor luego bromeo mucho, pero esto sí es en serio. Era el más buleado de todo el salón, es más, de toda la escuela. Luego cuando estaba en secundaria, una vez me sentía mal, iban a pasar por mí, me iba a ir a mi casa, y estaba en el baño porque me sentía mal. Y estaba a punto de vomitar, y escucho afuera que dicen a una niña que estaba pasando, y dice, así como burla, pues a ti te gusta Joel. Y yo dije, ay, santo Dios. Y todavía me acuerdo que la niña gritó. Aparte de ahí en la secundaria donde iba, es eco, o sea, todo el mundo se escucha. Y dice, no, porque Joel es el niño más feo de toda la escuela. Y a esa niña le decían que era la niña más fea de toda la escuela. Entonces yo dije, ¿ok? Ya me sentía bien mal físicamente, ahora anímicamente me sentía mucho peor. Y le digo algo, toda mi primaria y secundaria fui bien abusado. Porque estaba flaquito, sigo flaquito. Porque estaba pues, ñenguillo, sigo ñenguillo. Porque estoy medio jorobadillo, todavía. Pero había una cosa que sí me calaba bien gacho. Y si usted ve, yo tengo una mancha en esta cara. Y cuando me decían de eso, lo demás te lo puedes tapar, ¿no? Me ponía una chamarra para verme acá musculoso, caminaba así, fingía. Pero cuando te dicen algo de tu rostro que no te puedes arrancar, ahí duele muy gacho. Nunca pensé en atentar contra mi vida, pero no sabe lo que eran años y años de ofensas tan duras y tan crudas. Y me acuerdo que yo ya estaba sirviendo en la iglesia y me veía en el espejo y decía, ¿por qué tengo que tener una cara tan horrible con esta cosa en mi rostro? Ya sirviendo, ya Dios me usaba. Pero un día, una persona fue a mi iglesia a predicar y le dio una palabra a mi mamá. Ahora le voy a explicar qué me sucedió aquí. Cuando yo era muy bebé, siempre lo platico como un chiste y casi nunca lo digo bien, pero cuando yo era bebé, casi recién nacido, no tenía un año de nacido, mis papás fueron a la playa y se les ocurrió llevar a un bebé y a unos tíos muy olvidadizos. Y me encargaron con mis tíos, los cuales me dejaron en un Moisés, no sé cómo se llama, durante 1 hora al rayo del sol. En el hotel. El sol entró por la ventana durante 1 hora y golpeó mi cuerpo. Pero aquí me cayó un cítrico, porque traía un jugo de limón. No sé bien de qué, ya no saben si es de naranja, de limón o de qué, pero traía un cítrico. Y entonces, después de 1 hora que un bebé está al sol, ¿se imagina cómo está la piel? Me insolé, me tuvieron que meter en baños de agua fría, me llevaron al médico y todo. Pero aquí la piel como que se me había deshecho y se borró el color de mi cara. Por eso me salen canas, de hecho. Hace poquito le preguntando a mi hermano, él es médico, y le decía, oye, pero
¿esto es normal? Me dijo, pues no sé si es normal, pero mira por esto, aquello y lo otro. Y luego todavía les dijeron a los papás, y hay que estar al pendiente porque puede haber alguna situación de cáncer por lo que le ha pasado a este bebé. Y un día le estaba platicando con papá y me dijo, ay, de puro milagro te salvaste. Y es que me dejaron con mis tíos que se quedaron dormidos. Por eso no me vieron, hasta que mis papás me vieron y después de una hora regresaron y me vieron todo rojo, quemado. Y aquí dicen que ellos podían meter el dedo. Y yo me sentía mal porque decía, Señor, si tú me amas tanto, ¿por qué permitir? O sea, tú puedes hacer milagros. No te pido que me las sanes, pero ¿por qué no el milagro fue que se despertaran antes, que me sacaran de allí? Si tú me amas tanto, ¿por qué me tengo que ver así? Y realmente ni es tan grave, pero las ofensas calan en el corazón de las personas, más cuando eres un niño y un adolescente. Y créeme, los niños son crueles. Y entonces me acuerdo que esa vez viene, no sé, era un profeta, era alguien que predicó en mi iglesia. Y empezó a dar palabras y le da una palabra a mi mamá que era para ella. Y empieza a llorar. Y luego le dice, pero también te ha sido dado un hijo. Y yo estaba en el piano y dije, no, ya se equivocó porque somos 3. Y dice, también te ha sido dado un hijo que yo he amado desde antes que naciera. Eso define la vida de todos. Yo estaba ahí tocando y cuando ella me pareció así como que, ¿cuál será? Y le dijo, porque ese niño desde que iba a nacer, Satanás intentó matarlo una y otra vez. Y no lo permitió el Señor. Y me acordé de ese evento y dije, Y ahora cuando me veo en el espejo, pues no sé si me veo más guapo, no creo que sea el caso, pero sí te quiero decir esto, y la razón por la que te platico esto. Seguir a Jesús no es fácil. Va a dejar marcas en tu cuerpo más de las que te imaginas. Pero el Señor no va a pedir nada de ti que no estuviese dispuesto a hacer primero. Y cuando me veo ahí y leía este versículo que leímos antes, cuando Tomás le dice, quiero tocar las manos de Jesús, y yo me veía en el espejo y digo, que se burlen de mí todo lo que quieran, porque esto significa que Dios me ama. Ahora, este es mi testimonio. ¿Cuáles son las cosas que están heridas en tu vida? Mira, está bien sobrevalorado crear servidores perfectos en la iglesia. No existen los servidores perfectos. No existen los supermanes en la iglesia. No existen. Si hay servidores que se cansan, aunque los veas aquí bien prendidos y también se cansan. No existe eso, porque la clave de caminar con Jesús no está en cuánto vas a servir o cuánto vas a invertir de tu tiempo en la iglesia. La clave de caminar con Jesús es saber poder decir, Señor, yo ya no puedo, pero tú sí puedes hacer lo que yo no puedo hacer. Ahora, no soy bueno para terminar una predicación, pero quiero terminar de una forma muy particular. Me gustaría que usted pudiera ponerse de pie antes de que se ponga de pie. Si usted cree que necesita encontrarse con Jesús nuevamente. Una vez una persona nos predicaba en el evento de, no sé, era de hombres, no, un evento de hombres. Y nos decía el pastor Fernando Fuentes, mire, si usted no está seguro que es salvo, pida perdón ahorita por sí o por no. Si usted no está seguro que Jesús está en su vida, póngase de pie, por sí o por no. Y si usted sabe que Jesús está en su vida, pero hay cosas que se han ido apagando en su corazón, póngase de pie. No hay nada de vergüenza en reconocer que yo necesito encontrarme con Cristo. No hay nada de vergüenza en saber que
yo necesito encontrarme con una palabra que es capaz de transformarme y no solamente darme reglas ilimitantes, porque la Escritura no es solamente un manual de principios, es una apasionada historia de cómo Jesús, de cómo el Señor invirtió todos sus recursos, porque cuando te vio dijo, yo no sé qué tengo que hacer, yo no sé qué tengo que pagar, pero voy a hacer todo lo que sea necesario porque esa mujer, porque ese hombre un día se siente a mi mesa, no me importa todo lo que tenga que pagar, yo lo quiero a él. Así imperfecto como te veías, así mucho como llegamos a veces, así de mal como a veces llegamos, el Señor volteó y dijo, no necesitas hacer nada para que yo te ame, te amo tal cual eres. Póngase de pie. ¿Pueden pasar los de la alabanza? No. ¿Y qué me toca? Y mira, si Dios te ha hablado, yo puedo orar contigo, yo puedo orar por ti, alguien puede orar por ti, pero nadie puede hacer que tú te acerques y hables con Jesús cara a cara. Tal vez nunca lo has hecho, tal vez llevas meses sin hacerlo, tal vez nunca te han enseñado cómo orar y tal vez te has visto frustrado muchas veces, pero abre tu boca en tus propias palabras. No necesitas la música, no necesitas mi voz dirigiéndote. Que tú puedas en tu lugar sentar cabeza y decir, Señor, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero caminar contigo. Levanta tu voz, abre tu boca. Jesús, anhelamos encontrarnos contigo en el tiempo en el cual nos has puesto, Señor. Yo no sé cuándo va a ser que tú vuelvas una vez más a esta tierra. Es más, ni sé si este es mi último día de vida. Pero quiero vivir cada momento que me queda, así sea un segundo pegado a ti, Señor. Yo quiero los padecimientos que vienen acompañados por practicar el Evangelio, por ser un discípulo de Jesús. Quiero llegar un día delante de tu presencia y poder decir, he peleado la buena carrera. A lo mejor a veces tuve que correr, a lo mejor a veces tuve que caminar, me tuve que arrastrar, a veces ni siquiera sabía si lo iba a lograr, pero de alguna forma u otra me aferré a tus promesas, Jesús, de alguna forma u otra, en medio de todos mis dolores, en medio de todas mis aflicciones, en medio de todas las circunstancias que pude enfrentar, me aferré a una sola verdad, que cuando tú me dijiste yo te amo, nada ni nadie, nada absolutamente me podía arrebatar esa verdad. Que cuando tú me dijiste, me llamaste por mi nombre y me dijiste, yo te amo, nada en esta vida, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa que haga, me iba a poder separar jamás de tu inmenso y perfecto amor. Esa fue la promesa que me trajo a tus pies, esa es la promesa que me va a mantener en tus pies, esa es la promesa que me va a hacer llegar un día a la eternidad. Esto no se trata de sentir bonito y llorar, esto se trata de enamorarme de ti, Jesús, esto se trata de ser transformado por tu presencia día tras día. Ya no quiero ser como soy, Jesús, ya no quiero tener esta depresión, ya no quiero tener esta angustia, ya no quiero tener este matrimonio lleno de conflictos, ya no quiero tener esta preocupación por mis hijos. Te quiero a ti en todas estas cosas, te quiero a ti en los buenos momentos, te quiero a ti en los malos momentos, te quiero a ti en mis días, en mis noches, en mis mejores sueños, en mis decisiones, en mis fracasos. Quiero declarar y saber que Jesús, tú estás conmigo.